Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Les cuento que se ha estrenado la película de terror y slasher Los Extraños capítulo 1. De antemano pido disculpas por la voz, ya que estaba un poco indispuesto y eso es lo que me ha tenido con estos problemas de salud, por lo que ustedes ya se darán cuenta estoy afónico. De igual forma les agradezco por estar conectados con Cineparchados. Ahora sí, continuando. Esta es una producción que funciona como un remake de la primera película del año 2008, a la vez como un reinicio de la saga que contará con 3 partes. Es dirigida por Renny Harlin, conocido por producciones como Mindhunter, Alerta en lo Profundo o una de las más recientes, Ladrones de Élite. Ahora, para conocer un poco de qué se trata esta película, la sinopsis nos dice lo siguiente. Una joven pareja conformada por Maya y Ryan deben pasar la noche en una cabaña remota, cuando su coche sufre una avería en un pequeño pueblo extraño. Pronto, el pánico se apodera de ellos, ya que son atacados por 3 sujetos enmascarados que los atacan sin piedad. Los Extraños capítulo 1 es una producción funcional, que goza de la intriga que generan estos 3 personajes misteriosos, y de los cuales no han explorado mucho más a profundidad, por lo cual de alguna manera hace que sean atractivos para seguir explotando, ya que con el tiempo se han convertido en personajes icónicos en este tipo de género. Esta película además cuenta con todos los clichés típicos del género Home Invasion y Slasher, por lo que puede que logre captar la atención de aquellos espectadores que no hayan visto la versión original del 2008. De lo contrario, será una película que es más que innecesaria, predecible y que en definitiva no aporta nada a esta saga. Y es que es inevitable no estar recordando la original. Por lo tanto, esta nueva versión se siente que no es más que una copia actualizada, en donde todo el tiempo se sabe lo que está por suceder. Eso sí, habrá que esperar cómo resultan y se desarrollan las próximas entregas, ya que si saben aprovechar el potencial que tienen los extraños, en definitiva pueden realizar unas más que destacadas películas. Ahora les puedo decir que en cuanto al apartado técnico, este cumple, ya que tanto su ambientación como fotografía son los apropiados para generar esa atmósfera de angustia y tensión que se requiere en ese tipo de producciones. Por otra parte, las actuaciones de los protagonistas, en lo personal, me parecieron muy planas y sosas, a tal punto que te da igual lo que les pase. Y en cuanto a interpretación de los antagonistas, estos hacen lo que les corresponde. Uno de los puntos positivos es su duración, ya que no se enfrasca, sino que va a lo que va, haciendo que su desarrollo durante sus 91 minutos tenga un buen ritmo. Los Extraños capítulo 1, en líneas generales, es una película que simplemente es una más del montón, del género slasher y terror, que puede que la disfrutes si no conoces su versión original, pero que de igual forma termina por desaprovechar el potencial que tiene, ya que no aporta nada nuevo ni significativo. Eso sí, como les dije anteriormente, habrá que esperar cómo continúan sus próximas entregas. Ahora, no siendo más, déjenme saber en la caja de comentarios si ya la viste, qué te pareció. Además, te recuerdo que tu apoyo es muy importante para mí y el canal, por lo que te agradecería si le das un buen me gusta a este video. Y si es de tu agrado, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. No siendo más, por el momento, hasta la próxima. Chao.